Sí, bueno. Entonces, aquí quiero señalar, quiero ya pasar como al tema de las políticas culturales. Nosotros estamos en este momento, el documento de cultura que teníamos vigente es el documento de políticas culturales 2004-2016. Esta cátedra y otros espacios de discusión académica y ciudadana que los tenemos denominado, hacen parte de poder pensar cuál será el nuevo documento de políticas que le vamos a dejar a la ciudad, o que la ciudad va a tener. Y en ese sentido, digamos que estamos recogiendo insumos en muchas de estas discusiones de la cátedra, de los seminarios que seguramente ustedes también participaron en este mes de octubre y en otras actividades que estamos teniendo con el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, y que nos van a permitir ver de qué manera ese documento de políticas 2004-2016 se debe renovar y qué cosas debe plantear hacia futuro y qué cosas quieren las personas que hacen parte de la vida cultural de la ciudad plantear como un horizonte de futuro en la ciudad en términos de políticas culturales. Y yo quisiera señalar como dos conceptos que me parece que he recogido de algunos de los debates que hemos hecho, que me parece que son importantes a la hora de hacer la genealogía de lo que hemos hecho en Bogotá, pero también de pensar hacia el futuro. Uno es el de cultura democrática, que es un concepto que de pronto ha estado muy usado, por no decir muy manoseado, que tiene una marca muy fuerte con lo que formuló el alcalde Antanas Mockus en su primera y segunda administración de Bogotá, pero nosotros hemos venido trabajando sobre este concepto y estamos proponiendo una noción de cultura democrática, no en el sentido del acuerdo de normas para regular el comportamiento ciudadano en la urbe, como fue la primera propuesta que se hizo en su momento en los años 90, que básicamente era acordar cómo nos comportábamos para convivir en esta ciudad. Y quisiéramos ir proponiendo una noción que lo que busca es fortalecer las capacidades de los individuos, organizaciones y grupos sociales para interactuar entre sí con la ciudad y en el Estado de forma crítica, dialógica, solidaria, creativa, donde se dé el reconocimiento y la recreación de las diferencias, con el propósito de intensificar libertades, la exigencia y el espacio de los derechos, la integración y la igualdad social, el fomento del sentido de lo público y la creación de intereses comunes y convivencia. Y ese concepto quisiera también como ponerlo a la luz de lo que algunos teóricos han denominado antagonismos democráticos, planteando que una actitud democrática exige que cada uno reconozca como el carácter particular y limitado de sus puntos de vista, y que entienda que cuando se arman, digamos, lo que no se buscaría, los antagonismos democráticos lo que plantean es, no es el logro de consensos, o sea, el consenso lo que busca es que una mayoría llegue a un acuerdo y de cierta manera deje a un lado las minorías que no están de acuerdo con ese consenso, ¿sí? Porque lo que prima es el acuerdo de las mayorías. El antagonismo democrático lo que busca es visibilizar todos esos puntos de vista y lograr el acuerdo en términos de que todos esos puntos de vista puedan estar, visibilizarse y estar, y gestionarse, y proyectarse. Eso por supuesto en términos democráticos pues es mucho más complejo, y en términos de una formulación de una política es mucho más complejo, porque implica no solamente llegar y decir aquí quiénes son los que votan por esto, levantamos las manos y los demás quedan como borrados. Implica que se respeten los derechos de esa mayoría, las intenciones, los intereses, los puntos de vista, pero también se visibilicen y emerjan los puntos de vista de las minorías, y eso se pueda ver reflejado en una política pública. Creo que
lo que, y aquí sí soy yo, no es la institución, me parece que es importante movilizar, digamos, como estos dos conceptos para poder hacer una renovación de las políticas, que no sea solamente una renovación de temas, sino realmente sea una renovación en la manera como estamos construyendo esas políticas y en la manera en que estamos pensando la política cultural para la ciudad. Y pensarlo o tener en cuenta estos dos conceptos nos permitiría realmente tener una renovación en términos conceptuales, pragmáticos, pero también de sentido de lo que son esas políticas culturales. En este recorrido que hemos hecho con todos esos espacios de discusión y en el análisis de los documentos que tenemos en la ciudad, quisiera señalar como 3 puntos que hemos identificado que son como claves para transitar de lo que teníamos, en lo que estamos y hacia lo que quisiéramos pensar en la ciudad. Por un lado, pasar, digamos, como de la idea del acceso a la cultura a la democracia cultural. En los primeros documentos de política cultural se hacía énfasis en cómo debía distribuirse la cultura en las diferentes localidades, debería generarse actividades culturales para ciertos sectores que no tenían acceso y hemos venido transitando hacia una idea que nos permita hablar de una democracia cultural donde no solamente el acceso es importante, sino la posibilidad, el desarrollo de capacidades y de oportunidades para que todas esas comunidades elaboren sus propios productos culturales y también los pongan en circulación, donde no solamente es importante el acceso a unas producciones culturales que se hacen, sino también la producción propia. Entonces, si estamos hablando de Bogotá, una ciudad con 20 localidades, con unos altos niveles de segregación y discriminación y segregación sociocultural y espacial, pues lo que deberíamos estar pensando es que cada uno de esos lugares debe tener las condiciones para que las prácticas artísticas y culturales se desarrollen en condiciones. Aquí en el centro o en la localidad de Santa Fe, en la Candelaria, donde tenemos la mayoría de los escenarios culturales concentrados, la mayoría de la oferta, pero también en Ciudad Bolívar, en Usme, en San Cristóbal, en Bosa, incluso aquí en Santa Fe, pero no solamente en las localidades de Santa Fe, no solamente en la zona urbana, sino en la zona rural. ¿Sí? Entonces, debemos hacer como un tránsito entre esa noción de acceso, de democratización de la cultura, a una idea que nos permita avanzar más en términos de democracia cultural. El otro tránsito, o como el otro paso, digamos, que se plantea es también la Constitución del 91, nos planteó, como señalaba Ramiro, el hecho de que somos un país multicultural y pluriétnico. Y ese reconocimiento fue muy importante para muchos sectores poblacionales que estaban invisibilizados y negados en la historia nacional. Pero la idea también es transitar de una noción multiculturalista que agrega poblaciones e incluye poblaciones en un estado de las cosas. Incluso nosotros mismos podríamos hacernos la crítica porque, por ejemplo, la reforma que se le hizo al sistema en el 2007 fue una reforma que adicionó, sumó sectores y generando, digamos, como una democracia aditiva, y es que suma todos los que están excluidos como si eso fuese suficiente. Entonces, lo que tal vez deberíamos avanzar en términos de política cultural es en pensar en una relación intercultural que nos permita no solamente adicionar a los que estaban excluidos, sino cambiar el orden de las cosas. Porque es que cuando yo me relaciono con otro, no lo relaciono para que estén solamente en mis reglas. Esa relación con el otro me debe permear a mí y me debe cambiar, ¿sí? Entonces, tal vez deberíamos avanzar a eso de poder cambiar como el orden de las cosas para, en la medida en que nos relacionamos con otros que son diferentes, que tienen lenguas, que tienen tiempos, que tienen espacios, que tienen concepciones de vida y de mundos diferentes a las que tenemos nosotros.
Y el tercer aspecto que me parece importante es cómo avanzar hacia la construcción cultural del territorio. Generalmente, en términos de las políticas culturales, y extendería muchas otras políticas públicas, la ciudad y el territorio ha sido como un telón de fondo, ha sido visto como un telón de fondo. Es una cosa que está allá y las políticas se hacen como acá, como desde el centro, desde la administración, como desde lo abstracto, o desde las poblaciones, pero que no están ubicadas las ciudades como un telón de fondo. Pensar el territorio como una construcción cultural nos implica cambiar también el orden de las cosas, y pensar que esos territorios, no hay políticas abstractas que se aplican a un telón de fondo o a un papel que uno divide, que la localidad es un espacio administrativo a la que uno le pone cosas, sino que ese territorio está constituido por las maneras en que lo viven las personas que están ahí, y por la manera en que lo hacen realidad. ¿Sí? La localidad es una realidad administrativa, simplemente, pero en la vida real de las personas, la localidad de Candelaria no empieza ni termina, ni siquiera sabemos dónde empieza y termina, la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros ni siquiera saben qué localidad vivimos, ni en qué UPZ vivimos. Esas son abstracciones administrativas que se establecen para formular la política, pero el territorio realmente está construido de otra manera por quienes lo habitan ahí. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo ahorita con la idea de lo que tiene como política el Instituto de Patrimonio frente a la política en la ciudad. El patrimonio siempre había sido pensado como desde afuera de la planeación urbana, pero el patrimonio no puede ser pensado, o la planeación urbana no puede ser pensada sin una noción de patrimonio, porque tiene incidencias fiscales, económicas, pero también urbanísticas y del sentido de vida de quienes habitan esos espacios. Entonces, pensar culturalmente los territorios nos implica también pensarnos a nosotros las políticas culturales de otra manera. ¿Quiénes habitan esos territorios? ¿Cuáles son los patrimonios que están ahí? ¿Y cómo incide eso en la construcción de la ciudad que queremos? Creo que estos son como algunos de los aspectos que hemos recogido y que deben ser como discusiones de estos espacios de participación. Deben ser de discusión de los espacios de participación y de la ciudadanía, pero también son resultado de las discusiones por esos espacios de participación, que debemos recoger, porque el siguiente reto que tenemos en Bogotá es poder, como les señalaba, dejar un documento que oriente lo que queremos como actores de la cultura, no para la próxima administración, no para esta, a futuro en la ciudad, porque independiente de las administraciones, la vida cultural en la ciudad sigue. Los funcionarios pasamos de una administración a otra, podemos pasar a la academia o volver a la vida de la gestión, pero la actividad y la vida cultural pues continúa, y debemos poder dejar formulados una proyección a futuro. Bueno, eso era lo que quería contarles en relación a la participación y las políticas culturales en Bogotá.